Antes de comenzar con las ecuaciones que describen el comportamiento de los robots, es importante conocer la descripción de un manipulador mecánico, ya que a partir de sus características físicas vamos a construir los principios que fundamentan específicamente para este capítulo la cinemática del brazo del robot. De esta manera, un manipulador mecánico se puede modelar como una cadena articulada en lazo abierto, con algunos cuerpos rígidos conocidos como elementos. Es importante mencionar que la descripción de cuerpos rígidos establece que son objetos sólidos, es decir, que su forma no varía a lo largo del tiempo. Estos elementos se conectan en serie por una articulación de revolución que genera un desplazamiento angular o una prismática que genera un desplazamiento lineal, ambas movidas por actuadores. Un final de la cadena se une a una base soporte, mientras que el otro extremo, conocido como efector final, está libre y unido a una herramienta para realizar tareas de manipulación o mecanizado. Se entiende como proceso de manipulación al conjunto de aplicaciones como ensamblado, desensamblado, paletizado y empaquetado, y como proceso de mecanizado al conjunto de aplicaciones como soldadura, pintura, corte y maquinado. Podemos observar que el movimiento relativo en las articulaciones resulta en el movimiento de los elementos que posicionan la mano en una orientación deseada. Y precisamente en las aplicaciones de la robótica se está interesado en la descripción espacial del efector final del manipulador respecto de un sistema de coordenadas de referencia fijo. Por lo tanto, la cinemática del brazo del robot trata con el estudio analítico de la geometría de su movimiento o desplazamiento espacial como una función del tiempo respecto de un sistema de coordenadas de referencia fijo sin considerar las fuerzas o torques que originan dicho movimiento. Particularmente, relaciona las variables articulares con la posición y orientación del efector final. A partir de este punto, el problema cinemático plantea dos cuestiones principales, las cuales podemos analizarlas como una caja negra. La primera de ellas plantea lo siguiente. Para un manipulador determinado, dado el vector de ángulos de las articulaciones, donde n es el número de grados de libertad, y los parámetros geométricos de los elementos, ¿cuál es la posición y orientación del efector final del manipulador respecto a un sistema de coordenadas de referencia? Mientras que la segunda propone lo siguiente. Dada una posición y orientación deseada del efector final y los parámetros geométricos de los elementos respecto a un sistema de coordenadas de referencia, ¿puede el manipulador alcanzar la posición y orientación de la mano que se desea? Y si puede, ¿cuántas configuraciones diferentes del manipulador satisfacerán la misma condición? La primera pregunta se suele conocer como el problema cinemático directo, mientras que la segunda como el problema cinemático inverso o solución del brazo. Ahora bien, considerando que las variables independientes de un robot son las variables de articulación y una tarea se suele dar en términos de las coordenadas de referencia, el problema cinemático inverso se utiliza de forma más frecuente. Denapit y Hartenberg propusieron en 1955 un método sistemático y generalizado que utiliza álgebra matricial para describir y representar la geometría espacial de los elementos de un brazo respecto de un sistema de coordenadas de referencia fijo. Este método utiliza una matriz de dimensiones 4x4, conocida como matriz de transformación homogénea, para describir la relación espacial entre dos elementos mecánicos rígidos adyacentes y reduce el problema cinemático directo a encontrar una matriz que relaciona el desplazamiento espacial del sistema de coordenadas de la mano al sistema de coordenadas de referencia. Por otro lado, el problema cinemático inverso no tiene la característica de ser un método sistemático y generalizado debido a que su solución no es única por la naturaleza no lineal de sus ecuaciones. Sin embargo, existen diferentes métodos tales como geométricos, iterativos y algebraicos que tendrán ventajas o desventajas dependiendo el número de grados de libertad del manipulador, los cuales analizaremos más adelante. Y nada más, estimados roboticistas, es todo por la lección de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.